Vamos a empezar con el segundo panel, que son los aspectos generales de la inspección. Primero tenemos a Miriam Escalani, de la provincia de Mendoza. Desde 2016 es la directora de Protección Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza y anteriormente se desempeñó como secretaria técnica del Ministerio de Tierra, Ambiente y Recursos Naturales de su provincia. También estuvo a cargo durante 8 años del programa de forestación en el marco de la Agencia de Cambio Climático. Ella nos va a hablar de la evolución de la normativa ambiental vigente y su aplicación en distintas áreas industriales: petróleo, minería, residuos peligrosos y residuos patógenos. Muy buenos días a todos. Quiero agradecer fundamentalmente a la organización por la eficiencia que han tenido hasta ahora en todos los aspectos y el honor de estar acá presente, a ver si puede servirles en algo la experiencia que tenemos en Mendoza, que es una provincia difícil, es una provincia con una movida ambientalista muy fuerte, con movimientos ambientalistas muy fuertes. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cada paso que damos. Este es el para pasarlo. En primer lugar, lo que quería traer es un poco de historia, porque la evolución de las normativas ambientales ha ido en crecimiento gradual y progresivo y acelerado en esta última finales del siglo XX, principios del siglo XXI, cuando hasta mediados del siglo XX, desde que podemos decir desde la era industrial, el desarrollo justificaba cualquier daño. En ese momento no se hablaba de ambiente, cualquier daño, basta pensar en los efluentes que se tiraban crudos a los ríos, a los mares, la cantidad de contaminación atmosférica que teníamos por la quema en todos los edificios de la basura en los incineradores. Entonces el ambiente aguantaba. Hacia mediados del año 50 comienzan a formularse las primeras normativas ambientales. Se crean sobre todo en el hemisferio norte, en Estados Unidos, algunos países de Europa, empiezan a incorporar legislación para proteger el tema ambiental. Se crean parques nacionales, se plantea reducir las emisiones por el uso de carbón, fundamentalmente porque contaminaban a la población que lo usaba como calefacción. Y algo importante que después de las experiencias de desarrollos nucleares, de explosiones nucleares, empezó a regularizarse el tema de energía nuclear y el tema del cuidado del petróleo, fundamentalmente en todo lo que era derrames en aguas. Hacia 1970, hasta finales del siglo XX, empieza la preocupación en serio sobre el cuidado ambiental. Recordemos que para el año 80 el agujero de ozono, ya no podíamos ir a la playa, no podíamos hacer nada. Y bueno, ese tema se ha revertido, se empieza a hablar del calentamiento global, de la desertificación, de la necesidad de preservar a la biodiversidad y la reducción de gases de efecto invernadero. Como así también, que a mí me gusta usarlo, creo que el primer flagelo que tiene la humanidad es la generación de residuos sólidos urbanos. Cuando no somos conscientes de que cada ser humano en el planeta genera 1 kilo de basura por día, y el problema de la basura no se termina cuando lo sacamos al canastito afuera para que pase el recolector de residuos, estamos mal. En Mendoza a mí me preguntan cuál es el primer problema ambiental, es la basura. ¿Qué solución puede tener? Las 3 R's y transformarlo, para mí, transformarlo en energía. Oh, esta era la que había que borrar, no me la borraron. Por lo que hablábamos recién, esto es un poco las conferencias a nivel mundial que se han tenido y los principales resultados de estas reuniones, como vemos desde Estocolmo hasta Glasgow, fueron incrementándose la cantidad de países que participaron en estas conferencias sobre la Tierra, conferencias sobre el clima.
Y acá quiero frenarme un momentito en la conferencia de Estocolmo porque escucho mucho cuando se habla como medio ambiente. Y si, para el que no lo sabe, el término medio ambiente surge de una mala traducción de una secretaria de la conferencia de Estocolmo, que tenía que traducir del inglés al español y buscó, en ese momento no tenía Google, así que buscó en un diccionario y decía environment igual medio, ambiente. Se comió la coma y quedamos como medio ambiente. Es como hablar y decir subo para arriba o bajo para abajo. El medio y el ambiente es una sola cosa, no es medio ambiente. Pero la Real Academia Española se ha popularizado el uso y lo ha aceptado como tal. Bueno, en la conferencia de Estocolmo es la primera que se hace a nivel mundial y reconoce el derecho a un ambiente sano para las futuras generaciones. Eso fue un puntapié inicial porque era decir, bueno, empecemos a trabajar bien. Hasta ahora tenemos unas normas de conducta humanas e industriales, empecemos a trabajar de otra manera. La Cumbre de Río, 20 años después, ya habla de desarrollo sostenible en la gestión racional de los recursos. Ya Johannesburgo, 20 años más tarde, habla de, empieza a meter el concepto de revertir la degradación del ambiente. Está bien, se contaminó, se afectaron ambientes, bueno, empecemos a trabajarlo para revertir y recuperar ese ambiente. En esa época todavía la dirección en la que yo estoy a cargo se llamaba Dirección de Saneamiento Ambiental. O sea, llegábamos después de que se había producido, el incidente ambiental y el daño ambiental. Ahora es Dirección de Protección Ambiental, o sea, tenemos que llegar antes de que el daño se produzca. En la Cumbre de Río, que a mi criterio fue la más flojita, se alcanzaron algunos borradores, se escribieron algunos borradores que después terminaron plasmándose en el Acuerdo de París con la disminución de los 2 grados que teníamos que poner como límite, los 2 grados de suba de temperatura, cosa que ya en la de Glasgow, que fue postergada por la pandemia, ya se bajó ese límite a 1,5 grados. Y las curvas no pintan bien por ahora en conseguir esos objetivos, como lo hablaron anteriormente, se le aplica la misma rigurosidad a los países que estamos intentando desarrollarnos que a los principales generadores, China, Estados Unidos, India, que son los principales generadores de gases de efecto invernadero. La legislación ambiental tiene que ir acompañada lo que hablábamos de prevención para no llegar al incidente, protección y control. Control, llamémoslo policía ambiental o inspectores. A mí no me gusta mucho entrar como policía ambiental, son inspectores ambientales. Si no tenemos, o sea, con la legislación ambiental sola, podemos tener regulado uso de agua, uso de suelo, normativas en calidad de aire, pero si no tenemos el control, prevención y protección, es meramente papeles. Y acá es un poco, dirán, ¿qué hace un torino en medio de una presentación del tema ambiental? Y esto no me quiero atribuir yo el mérito de esto, sino que se lo escuché a un funcionario de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Además estoy restaurando el Torino de mi papá, que es exactamente igual a ese. El Torino era el mejor auto en la década del 70. Ganaba carreras internacionales, era un ejemplo para el mundo. Tecnológicamente ahora no puede circular. No tiene ABS, no tiene apoyacabezas, no tiene cinturones de seguridad, no tiene airbag, no tiene espejos retrovisores, tiene un solo espejo retrovisor en la puerta del piloto. Entonces, ¿por qué hacíamos los autos así? Porque era lo mejor que había en esa tecnología. No había mejor tecnología en Argentina y en muchas partes del mundo que supere el Torino.
Esto mismo ocurrió con las normativas ambientales y con el cuidado ambiental, la conciencia ambiental. Estas son fotos reales tomadas en Mendoza. Del concepto de basurales a cielo abierto que hablaron anteriormente, del relevamiento que se hizo, esto es en la zona de Cacheuta, una zona turística, el basural de Luján de Cuyo, que funcionó ahí desde el año 2000 hasta el año 2016, que conseguimos cerrarlo, y se reemplaza ese concepto de tirar la basura, con suerte la enterraban o la tapaban con algo, a el concepto, ¿tiene luz? Este no tiene láser. Al concepto que tenemos al lado, que es de rellenos sanitarios, donde no solamente está aislado del suelo para evitar la contaminación de las napas freáticas, sino que tenemos recuperación de lixiviado, recuperación de gases. Estuvo una experiencia piloto que tuvimos de generación de energía a partir de esa recuperación de gases, y el concepto es que llegue la menor cantidad de fracción de RCU para que haya pasado por todos los procesos de reciclaje y taparlo inmediatamente para evitar proliferación de vectores que pueden, ratas, pájaros y demás. Las dos fotos de abajo son de piletas de emergencia de la actividad petrolera. La primera es la saqué de un expediente de la Dirección de Saneamiento Ambiental de aquella época, estos años 87, donde las piletas de emergencia era un pozo cavado a suelo natural. Aparte, esta es una zona bellísima de Mendoza, en el sur de Mendoza, se llama Vega Grande. Se imagina que se llama Vega Grande porque tiene muchas vegas alrededor. Y todo lo que provenía de limpieza de tanques, pileta de emergencia si había algún derrame, cutin base oleosa, toda la mugre que había iba a parar a ese pozo, a esa fosa. La autoridad de aplicación de ese momento pone un informe, dice, se observó el correcto funcionamiento del yacimiento, se sugiere tapar la pileta ecológica. Esos son todos los pasivos que quedaron de la actividad petrolera, más de 500 piletas distribuidas en toda la provincia, que son los pasivos que estamos remediando. La de al lado es una pileta que cumple esas mismas funciones. En el yacimiento La Ventana, acá todavía no estaba terminada, donde pueden ver que, bueno, aparte está controlado, tiene para espantar pájaros, todo el cerco perimetral cerrado, medidas de seguridad y con cero afectación directa sobre el ambiente. Termina la operación, se desarma la pileta, se vuelve a rellenar con suelo natural y ahí no pasó nada. Lo otro quedó para las futuras generaciones. El primer caso es el destino que se le daba a las cubiertas. Nosotros sacamos hace 2 años una ley que es la de disposición de neumáticos fuera de uso, donde se prohíbe una serie de cosas, entre esas quemarlos a cielo abierto. Y en Mendoza tenemos un fenómeno que son las heladas y el productor quemaba las cubiertas. Era una práctica habitual quemar las cubiertas, que era contraproducente no solo para el ambiente, sino para el cultivo también. Con esta ley conseguimos, con esta evolución en la normativa ambiental, porque lo otro no estaba prohibido, entonces no se podía sancionar, conseguimos que el 80% de las cubiertas fuera de uso vayan a parar fundamentalmente a la planta de Holcim, que la coprocesa dentro del clínker, del horno de clínker. Otro avance importante en la provincia de Mendoza fue el tema de los residuos patogénicos. Antes era común encontrar en los rellenos sanitarios o en los basurales a cielo abierto elementos provenientes de cargados con carga patogénica o provenientes de hospitales o de veterinarias y demás.
En el año 2010 se sancionó una ley por la cual declara la recolección, transporte, la recolección, transporte, procesamiento y disposición final de los residuos patogénicos y de los residuos farmacéuticos como un servicio público. Entonces se concesionó y se acabó el problema de encontrarlo porque además tiene una tarifa plana y se recolecta desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, y paga lo mismo por kilo tratado el que está a 2 kilómetros de la planta que el que está a 400 kilómetros de la planta. Eso fue bueno, ahora estamos licitando la adjudicación, la planta quedó para la provincia, ahora estamos licitando la adjudicación para la operación para los próximos 10 años. Con respecto a la normativa vigente, hasta que lleguemos a la provincia, bueno, la Constitución Nacional es la que nos establece que todos los habitantes, como lo habló Santiago anteriormente, gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Y para que las actividades productivas, por eso esto lo subrayé, satisfagan las necesidades presentes, sin comprometer a las generaciones futuras. Pero no podemos dejar de satisfacer las necesidades presentes. Cuando en la provincia de Mendoza tuvimos un debate muy fuerte por el tema del fracking, en el departamento de Malargüe, y el que era intendente en ese momento, ante los reclamos que había de los ambientalistas, Malargüe fue un pueblo petrolero muy pujante, con unos índices de desocupación muy grandes en ese momento estaban, y el intendente dijo, la peor contaminación es los chicos con hambre. Entonces, démosle la oportunidad a sus papás de poder trabajar y de poder desarrollarse cuando es un departamento que no tiene agricultura, que sus recursos naturales son la minería y el petróleo. Como pueden ver, la ley provincial de preservación del ambiente, la 5961, fue anterior a la Ley General del Ambiente de la Nación. Entonces, sí, ya voy rapidito. Bueno, esto es básicamente las funciones de la Dirección de Protección Ambiental. A diferencia de la ciudad de Córdoba, nosotros tenemos concentrado en una única dirección todo lo que es evaluación, aprobación, seguimiento y control de las actividades fundamentalmente, ya se las voy a mostrar, residuos peligrosos, efluentes y desinfecciones, contaminación atmosférica, residuos patogénicos. NFU es la que se liberó, que se incorporó, la última que se incorporó, y esperamos incorporar en este año la de residuos electrónicos. ¿Qué nos consume a nosotros? Residuos sólidos urbanos también, si bien está delegado en las municipalidades, nosotros ejercemos el control sobre los municipios. Lo que nos toma el 90% del tiempo es el tema petrolero, que está reglamentado de sobremanera. A nivel nacional no existe una ley de presupuestos mínimos que equipare a todas las provincias. Entonces Mendoza, tomando las resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación, ha ido creando su propia normativa. Y el tema minero, que es un tema que tenemos una fuerte restricción, que es la Ley 7722, que impide el uso de determinadas sustancias que son de uso común en otras industrias, pero hemos conseguido durante el año 2018, sacamos un primer proyecto de hierro en Malargüe, de exploración todavía, y recientemente un proyecto de exploración de cobre, así que tenemos expectativas de poder avanzar dentro del marco de la 7722 y la normativa vigente en poder desarrollar la minería metalífera en Mendoza. Nada más, porque ya estoy en tiempo cumplido. No, esta no está. Bueno, ahí tienen mis contactos y a disposición después para cualquier pregunta. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ahora tenemos a Agustín Portela, de la provincia de Corrientes. Agustín Portela es odontólogo y productor hortícola.
Fue director adjunto del Hospital Juan Ramón Gómez de Santa Lucía en Corrientes. En 2 periodos fue diputado provincial de su provincia y también 2 veces diputado nacional por Corrientes. Actualmente se desempeña como director de Recursos Naturales de Corrientes. Ahora nos va a hablar de divulgación, capacitación y control de recursos naturales en la provincia de Corrientes. Bueno, buenos días, buenas tardes. La verdad que primero a felicitar a todos los organizadores de este evento, muy importante. Y como dijo la ministra, o sea, tal vez sea el primero de muchos, y ojalá que así sea, porque realmente la temática es importantísima, sobre todo en esta época. Si bien el tema de fauna y flora es un tema viejísimo de la misma generación de la Tierra, pero evidentemente los hombres nos encargamos lentamente de destruirla. Y bueno, cuando yo estoy hace muy poco en la dirección, hace un año que estoy, cuando el gobierno me convocó, le digo, bueno, ahora, bueno, ¿qué hacemos? Me dice, bueno, tratá de lo que vos disfrutaste acá en Corrientes, lo que puedan disfrutar los nietos de tus nietos y tus tataranietos. O sea que ese fue el mensaje, para mí fue muy claro. Así que terminó la conversación y a la calle. Y bueno, nos empezamos a encontrar con una dirección, con personal de mucha experiencia, con personal con poco equipamiento, y empezamos a verlo. No sé cómo para hacer andar esto. Bueno, no importa. En el tema fundamentalmente de la fiscalización, el tema de la eficiencia de la fiscalización. ¿Cómo establecemos un control eficiente? ¿Qué significa control eficiente? Realmente tratar de apaciguar, de tratar de que las multas sean un elemento educativo para la gente, que no sea el fin en sí mismo. Para esto teníamos algunos inconvenientes o encaramos algunas cuestiones fundamentales, que es la capacitación de nuestro personal. Pero nos dimos cuenta que también ahí no era suficiente. Había una pata importante o varias patas más que necesitaba, que era la capacitación de las fuerzas que colaboraban con nosotros, como la Gendarmería, como la Prefectura, razón por la cual empezamos a hacer capacitaciones con todas las fuerzas que trabajamos. Esto nos permitió a nosotros a veces no estar en procedimiento, y esos mismos procedimientos y esas mismas multas y esas mismas actas lo hacía la Prefectura, lo hacía la Gendarmería. Esto demuestra un poco que el tema de fiscalización necesariamente tenemos que estar. Y así como nosotros tenemos muchas multas hechas, no es realmente una alegría para nosotros, sino que vemos que el nivel educativo de nuestra gente es deficiente. No hay una valorización de nuestra fauna y nuestra flora como tiene que ser. O sea que el éxito aparente de un control o una fiscalización no es tal, sino que realmente el tiempo va a ser de que la responsabilidad social que tenemos que tener es lo fundamental. No sirve que colocamos 1 millón de inspectores si no tenemos una toma de conciencia de nuestra sociedad. Y en eso entra otra pata, porque los actores, creemos que los actores del control de la fiscalización de la fauna y la flora tienen muchos actores. Los fiscalizadores, las fiscalías ambientales. O sea, necesitamos crear muchas más fiscalías ambientales. Nosotros en Corrientes tenemos una sola fiscalía ambiental. Está por crearse más, pero realmente el trabajo que nos facilita esa cuestión es importante. Entonces, ese otro espacio que se viene cubriendo. Pero también hay otro muy importante, que es el periodismo. ¿Qué tiene que ver el periodismo con estas cuestiones? Es la difusión, en el conocimiento de la gente, que la televisión hable de estas cosas, que las radios hablen de estas cosas, que le den la importancia que tiene que tener un cardenal amarillo, un carpincho, un yacaré, un dorado, realmente que aprendamos a querer lo que tenemos. Esto es fundamental para que nuestro trabajo fiscalizador tenga éxito. Y hoy, este trabajo, si nosotros lo colocamos en un contexto
simplemente de una provincia, también fallamos. Porque los límites provinciales políticos no tienen nada que ver con la cuestión de la flora y la fauna. Razón por la cual en Corrientes empezamos a juntarnos con los chaqueños, empezamos a juntarnos con los santafesinos, empezamos a hablar con los paraguayos. Tenemos el mismo ecosistema. Hoy lo que está en peligro son los ambientes, son los ecosistemas. Nosotros en Corrientes por excelencia nos definimos con una palabra, que es el agua. Pero el agua es patrimonio de toda una cuenca del Plata que llega hasta Buenos Aires. Por lo tanto, la fiscalización tiene que tener un orden en cuanto a las normativas. El Chaco no puede tratar un tema distinto que nosotros. Tenemos la obligación de sentarnos a ponernos de acuerdo cómo protegemos lo que compartimos. Tenemos la obligación de sentarnos a educar a nuestra gente. Tenemos la obligación de decir a los pescadores comerciales, muchachos, hay que parar, hay que ir viendo cómo podemos establecer que su actividad sea sustentable en el tiempo. Estos son los grandes desafíos que hoy tenemos y que nos falta llevar adelante. Nosotros tenemos muchos procedimientos que hacemos, exitosos entre comillas, digamos, pero ¿por qué? Porque la sociedad denuncia. Nosotros hacemos controles no solamente al que va a pescar, al que va a cazar, le hacemos controles a los que venden pescado en las pescaderías, le hacemos controles a los restaurantes. ¿Pero por qué llegamos? Porque la sociedad hace la denuncia, está involucrada y esto es producto un poco de una desgracia que tuvimos los correntinos, que es la gran seca y los grandes fuegos. Esto ayudó a tomar conciencia de nuestra sociedad y eso nos hizo trabajar el doble, nos hizo ver toda la falencia que teníamos y la cuestión de cómo llegamos con éxito. Nos dimos cuenta que hay una cuestión importante que es aprovechar la tecnología. Nosotros en Corrientes, por ejemplo, cualquier ciudadano de cualquier parte del mundo puede sacar su licencia online. Tratamos de informatizar todo lo que sea papeles, sacarle el papel de la cuestión administrativa. No tenemos sucursales, toda la gente trabaja online. Y a esto le agregamos el control de fiscalización. Hoy estamos trabajando con el INTA. El INTA de Corrientes nos está asesorando en la compra y en la capacitación del manejo de drones para la fiscalización y para el monitoreo de nuestras especies. Queremos saber cuántos carpinchos tenemos, queremos saber cuánta iguana tenemos, cuántos patos tenemos, y es imposible que un guardafauna esté mirando todo el día por una larga vista un estero contando, teniendo la tecnología suficiente para hacerlo. Entonces, esta capacitación y esta tecnología que nos permite llevar adelante muy fácilmente nuestro trabajo con menor recurso humano, es lo que puede hacer exitoso. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de frenar esto, pero lamentablemente la fiscalización tiene que seguir estando, tiene que seguir capacitando a nuestra gente, tenemos que seguir dando mayor educación a la sociedad y involucrarnos con estas cuestiones que tienen que ver con la sustentabilidad en el tiempo. Nosotros por excelencia somos una provincia de recursos naturales numerosos. Nuestra tarea de fiscalización no es simplemente mantener nuestro ecosistema. Nuestra necesidad de mantener nuestro sistema es porque genera turismo. Y ese turismo genera trabajo para los correntinos. Es mucho trabajo para los correntinos. O sea, son muchos elementos y muchos objetivos que tenemos que sostener. No simplemente controlar por controlar, sino que hay un objetivo social muy grande que tenemos que llevarlo adelante. Y yo agradezco nuevamente a los organizadores de este evento porque nos permite a nosotros trabajar con otras provincias, interrelacionándonos y también con la nación. La nación, independientemente de su estructura orgánica, de muchas cosas, tiene que sentarse a conversar con las provincias porque realmente son cuestiones que tenemos que compatibilizar. Las normativas, el cuidado, nosotros tratamos que toda nuestra normativa esté un poco alineada con el CITES, porque es la norma internacional. Nosotros tenemos problemas de fuga de pájaros, de contrabando,
tenemos poca forma de detectarlo todavía, pero lo estamos haciendo. Por lo tanto, el compromiso nuestro y lo que le quiero transmitir a ustedes, a todos ustedes, es capacitar. Capacitar y equipar. Es la única forma realmente, y el compromiso ambiental es el futuro de toda nuestra generación, de toda nuestra historia sobre la Tierra. Así que muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Agustín. Bueno, tenemos el último disertante, Juan Muñoz. Juan actualmente es el responsable del área de evaluación ambiental de la Secretaría de Ambiente de la provincia de San Luis. Se formó como analista químico y en gestión y auditoría ambiental. Es diplomado en gestión de energías renovables, solar y eólica, y también es investigador científico. Nos va a hablar del panorama de la fiscalización en materia ambiental. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Agradecido de estar acá presente en el primer Congreso de Fiscalización Ambiental. Y bueno, hoy en día, más que todo, vamos a dar un pantallazo general de lo que se está llevando a cabo en esta temática ambiental en la provincia de San Luis. A ver si funciona. Hablaremos sobre todo cómo está compuesto el organigrama de la Secretaría, sus programas, los objetivos que se llevan a cabo, de qué manera lo podemos implementar y las acciones y desafíos que tenemos a futuro. Bueno, esa es otra presentación. Bueno, en sí la Secretaría de Ambiente está conformada por 6 programas, que son recursos naturales, energía y cambio climático, planificación forestal, y el programa de evaluación y control de especies. También hay un ente de reciclado, porque bueno, justamente las problemáticas más importantes que tenemos en la provincia son la generación de basurales a cielo abierto, la contaminación de ríos, los incendios forestales, deforestación. Entonces, según esa problemática es que se abarcan los objetivos y se toma en cuenta para justamente fiscalizar. Dentro del programa exclusivamente tenemos como competencias, somos autoridad de aplicación de diferentes leyes, como son la de residuos peligrosos, agroquímicos, gestión de bases de fitosanitarios, GIRSU, y entre otras como plantas de efluentes cloacales. Para llevar a cabo, y creo que ese es el corazón de la inspección, justamente para... Acá estamos, bien. Dentro, como decía, para llevar a cabo estas competencias, creo que el corazón son las inspecciones. En el programa tenemos un cuerpo de inspectores, aproximadamente de 15 personas, y que podemos dividirlas, si bien están en 4, pero en 2 grupos, más que todo las planificadas, que serían las de rutina y solicitadas, y las no planificadas, que serían las de emergencia y denuncia. Más que todo, algunos ejemplos de aplicación, sobre todo el monitoreo de ríos, justamente para aumentar y ver la calidad justamente del agua y ver la aplicación y el uso, no solamente el uso sostenible, sino en qué se aplica y la preservación de ese mismo recurso. Una de las problemáticas que comentaba era de los basurales, es justamente porque se hace hincapié en relevar los microbasurales en conjunto con el municipio, porque la estructura de la Secretaría es poca, es escasa en recursos humanos, en logística, entonces se busca acaparar todo el territorio de la provincia a través de trabajo en conjunto de los municipios, de COSAFI, que es el ente que regula las actividades agrícolas, y de la Sociedad de Estado San Luis, que se llama, que es el encargado también de los recursos hídricos de la provincia. También tenemos otro ejemplo de ubicación, que son la gestión de los residuos industriales, ya que en la provincia tenemos un registro de lo que es transportistas, operadores y generadores de residuos peligrosos, en lo cual se busca la mejor gestión de los mismos, evitar la contaminación y justamente que tengan una excelente calidad y en el cuidado y preservación del medio ambiente. También, como mencionamos, es de aplicación la ley de envases vacíos fitosanitarios, por lo cual se hace un control
y tenemos también un registro de los depósitos y comercio de diferentes agroquímicos. Es por eso que se realiza la fiscalización de los mismos. Bueno, dentro del cuerpo de inspectores, los objetivos generales que conlleva es justamente verificar el grado de cumplimiento de las normas ambientales, evaluar el grado de incidencia en el entorno ambiental, social y cultural, verificar el sistema de monitoreo, su aplicación y vigencia, y controlar el plan de contingencia y mitigación de riesgos. Lo de control de gestión de documentos y verificación in situ se da más que todo cuando hacemos el control de la documentación pertinente, ya que, como mencioné anteriormente, las empresas, al estar inscritas, bueno, que presentan una declaración jurada donde dicen los insumos, las tecnologías que ocupan, los residuos que generan y cómo se deberían gestionar. Bueno, acá para mostrar gráficamente algunos de los documentos que utilizamos en la provincia, como por ejemplo el acta de inspección, en donde bueno, se hace el control de documentación, como son los manifiestos de transporte. En el acta de inspección, sobre todo, bueno, tenemos algunos datos de la empresa generales, bueno, el día, fecha, ¿no? Bueno, los inspectores actuantes, el recorrido que se realiza y los requerimientos en caso de ser necesario. El de arriba a la izquierda son un formulario de denuncia, que bueno, que como habíamos dicho, que estaban divididas en dos partes, planificadas y no planificadas, en la cual, bueno, lo que se busca sobre todo es digitalizar estos tipos de documentos para justamente evitar la deforestación y el consumo del agua. Bueno, esta es una estadística, digamos, de cómo se ha ido incrementando en inspecciones. Bueno, las políticas ambientales en la provincia están destinadas con mayor auge ahora al cuidado y preservación del ambiente. Es por eso que, bueno, se está dotando de mayores recursos. Y como vemos, bueno, el de la derecha de arriba es el del 2020, que en plena pandemia, por eso se ve la disminución de las inspecciones, pero bueno, que se ha ido avanzando notoriamente, digamos, en el control y fiscalización de los mismos. Actualmente tenemos alrededor de 800, 900 empresas inscritas y fuera del sistema tenemos conocimiento que hay muchas actividades clandestinas. Es por eso que, bueno, que justamente tenemos el soporte y apoyo de la Policía Ambiental, que es un organismo por fuera, digamos, de lo que es la Secretaría, pero justamente cuando, bueno, hay este tipo de clausuras o eventos o daños sucesivos, es como que actúa y, bueno, y justamente nos da de apoyo y soporte para la función específica que es el control y fiscalización. Algunas líneas de acción del programa que seguimos es justamente fortalecer el control y fiscalización en las inspecciones en empresas recicladoras y operadoras. ¿Por qué? Bueno, porque generalmente son las que generan mayor cantidad de residuos y el tipo de peligrosidad de los mismos. Bueno, dentro de los procesos, bueno, toda esta información está cargado en un sistema Tramix, que es que se maneja en la provincia de San Luis. Entonces, todas las inspecciones, todas las actas y todos los informes, tanto la asesoría legal y técnica, son subidas en este sistema. Es por eso que también se implementan normas de calidad para dar respuesta también a la comunidad, ¿no? Disponer de puntos verdes también es una línea de acción, ya que tenemos campaña de concientización en el GIRSO, la gestión integral de residuos sólidos urbanos, y la provincia tiene un ente de reciclado en lo que pone a disposición como herramienta justamente para un mejor tratamiento, puesta en valor de las especies recuperadas y mejor disposición final, plantas de reciclado de sólidos urbanos que están estratégicamente, son 4 en la provincia que tenemos, que están colocadas estratégicamente según la densidad de población de la provincia. Y bueno, también está implementando realizar capacitaciones externas dirigidas a la Policía Ambiental para un mayor proceso administrativo y internas dentro de lo que es el cuerpo de inspectores y equipo técnico legal. Y en general, para mencionar algunas líneas de acción de la Secretaría de Ambiente, tenemos proyectos emprendedores ambientales, en el cual, bueno, se busca un crecimiento económico con pautas de cuidado y preservación del ambiente. Después, un plan forestal, más árboles, más vidas. Bueno, justamente como una de las problemáticas es la deforestación, lo que se está llevando a cabo es tratar de llegar a 1 millón de árboles con especies autóctonas en la provincia, en zonas que son devastadas por incendios forestales y por deforestación. Fondo Verde del Clima, que bueno, que es una acción en conjunta con la Secretaría de Nación, justamente para la reducción, adaptación y mitigación al cambio climático.
La ley Yolanda también se está aplicando en la ciudad de San Luis, que justamente, bueno, con los funcionarios se tienen que hacer capacitaciones, en materia ambiental, en 3 ejes sobre todo, que es perspectiva de género, cambio climático y desarrollo sostenible. Y bueno, y finalmente, como para mencionar también, hay una prevención de incendios forestales, que es la realización de anillos cortafuegos, como dijimos anteriormente, también otras problemáticas, justamente esos. Y bueno, una acción para que se lleve a cabo justamente para evitar los incendios forestales es la construcción de anillos cortafuegos, distribuidos en 10 localidades. En la provincia está alrededor de 65 localidades, 9 departamentos y una población de 500.040 habitantes. Es por eso que, bueno, que estamos un poco en debe en esa línea de acción y, bueno, prontamente a ejecutar para llevar más adelante líneas de acciones de la Secretaría de Ambiente. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿No? Allá hay uno. Ahí te llevan el micrófono. Bueno, no sé si es pregunta o es para la señora de Mendoza, la primera. Cuando habló sobre el artículo 41 de la Constitución, y que tenía subrayado que es importante satisfacer las necesidades actuales, y como sigue el artículo, sin comprometer necesidades futuras, entiendo las situaciones locales y momentáneas de cada lugar, pero pienso que no estamos a tiempo ya de evitar el pensar en dejar un buen ambiente para el futuro. Como me parece que usted misma lo dijo, estamos en una cuenta regresiva que va muy rápido, perdón, lo dijo en la mesa anterior, estamos en una cuenta regresiva que vamos hacia un problema de calentamiento global y cambio climático muy serio. Entonces me parece importante remarcar más que nunca esa parte del artículo 41 de la Constitución. Estoy la de acuerdo. Si usted lo ve así. No, pero estoy totalmente de acuerdo, pero la tecnología con la que se cuenta en todo lo que es la preservación ambiental te permite desarrollar y explotar recursos naturales sin esos ejemplos que yo puse, por ahí son muy burdos, pero sin llegar a esa situación. Entonces, antes se trabajaba de esa manera y yo tengo mucha esperanza puesta en el futuro por esta capacidad que vamos a tener de revertir de alguna manera el daño que se le ha hecho al único planeta que tenemos, que es nuestra casa. Pero la tecnología te permite ahora, por ejemplo, poder explotar hidrocarburos sin un impacto ambiental sobre el ambiente que lo rodea. Termina la explotación de hidrocarburos en un yacimiento. Mendoza, como saben, tiene actividad petrolera desde el año 1930 y nunca ha tenido ningún incidente serio que comprometa acuíferos, sacando en la refinería, pero no de actividad extractiva que haya comprometido acuíferos o haya comprometido suelo en forma irreversible. Entonces, sobre eso se está trabajando y en remediar esos pasivos que quedaron de esa época, que eran las buenas prácticas. No es que la actividad petrolera era mala en esa época, eran las buenas prácticas. Agarrabas un manual de buenas prácticas y era así. Y ahora pasamos y supongo que esto también va a ir evolucionando con la tecnología, a sistemas de locación seca, donde no hay contacto de fluidos entre el momento de la perforación y de la extracción con el suelo. Entonces, por eso yo soy positiva y digo, sí, hay que explotar los recursos naturales con todos los cuidados, porque si no extraemos el cobre que tenemos ahora, quizás dentro de 200 años
se transmita inalámbricamente la electricidad, pero en este momento para poder sustituir las energías de hidrocarburos en energías limpias, eólicas, solares, para transmitir no hay otro método que transmitirla por cable de cobre. Y el cobre lo necesitas. Entonces, si lo tenemos ahí, y en Mendoza es hipócrita en eso, porque deja que no protesta porque en San Juan están haciendo extracción de cobre, como si una liñita en el mapa y un río nos separara ambientalmente de lo que sucede en San Juan. Mendoza tiene que estar cuidando su ambiente y tiene que también cuidar que la minería que se hace en San Juan sea sustentable, pero algo hay que darle para que los millones de habitantes del mundo puedan tener las mismas oportunidades y puedan tener la misma calidad de vida. ¿Alguna pregunta más? Ahí. Sí, mi pregunta está dirigida a Juan Castro, ¿puede ser? No sé, me pasó el apellido. Yo quería consultar, yo soy Isabel Brandán del Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero, soy directora de Control y Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente. Quería saber, habías hecho mención hace un momento que ustedes trabajan, el organismo gubernamental trabaja en algunas gestiones junto a la Policía Ambiental. ¿En qué casos podrías mencionarme amerita la intervención de la Policía Ambiental o lo hacen acompañados siempre en todos los casos de inspecciones? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. Sí, sobre todo el acompañamiento y el soporte de la Policía Ambiental se da en las inspecciones generalmente que son de apercibimiento, sanciones o multas, que es cuando se mayor peligrosidad digamos que puede ocurrir. Y bueno, tenemos un cuerpo policial que bueno que nos brinde el apoyo, porque muchas veces se da en esas inspecciones de manera clandestina, son los titulares. Entonces bueno, justamente para evitar ese choque y bueno, y tenemos una fuerza policial justamente de apoyo, es que te brinde esa seguridad y bueno, y puedes llevar a cabo el trabajo necesario para, en este caso, como mostrabas ahí, la clausura, por ejemplo, de un establecimiento o la erradicación de un basural. Más que todo, eso es el acompañamiento que tenemos con la Policía Ambiental. Y bueno, y también está sujeto a que, bueno, que en la provincia la Secretaría en sí no tiene demasiados recursos, entonces, bueno, nos prestan también en conjunto del tema de logística y, bueno, justamente el recurso humano. No sé si quedó contestada la pregunta. Bien, perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No sé si allá atrás. Allá hay una chica, si le pueden llevar el micrófono. Hola, buenas tardes. Quería consultar el tema de cómo funcionan los anillos cortafuegos que nombró y qué opina, cuál puede llegar a ser el problema de la cantidad de incendios que sufre la provincia de Córdoba. Bien, yo te voy a hablar un poco de San Luis. De Córdoba no tengo amplio conocimiento, pero bueno, sí a nivel general. Pero sí, los anillos cortafuegos justamente es una línea de defensa. Bueno, es una de las problemáticas que tenemos en la provincia de San Luis y bueno, justamente para evitar la deforestación y bueno, y la pérdida de bosque nativo y bueno, y también la seguridad de las poblaciones, porque bueno, tenemos localidades que están muy cercanas, digamos, a bosques nativos y bueno, con la amplia sequía, justamente porque el agua es un recurso muy finito en los últimos tiempos, entonces bueno, se ha tomado como intervención de realizar estos anillos cortafuegos como línea de defensa. No sé si quedó claro o
¿Cómo se realiza los anillos cortafuegos? Sí, en realidad, bueno, es una línea de defensa en donde se elimina una cobertura vegetal, generalmente arbustiva. Se trata de no tocar justamente los bosques nativos, haciendo un anillo que recubra, en este caso, la localidad cercana, para que en caso de incendios no llegue a la población. Es más que todo eso. Es una línea de defensa entre 15 a 20 metros, más que todo. Gracias. Bueno, damos por concluido el segundo panel. Le queremos agradecer de parte de todo Policía Ambiental por haber venido hasta acá. Y bueno, tengo un pequeño presente para darles. Muchísimas gracias. Agradecemos a los miembros de este segundo panel de la mañana. Antes de ir al almuerzo, le contamos que frente a la carpa de la Feria Sustentable hay un camión de carga de energía renovable, así que si necesitan cargar el celular o algún otro artefacto, lo pueden realizar allí de manera gratuita. En la explanada tienen una serie de food trucks donde cada uno puede ir, elegir el menú, y volvemos a las 14 horas. Porque a las 14:30 comienza la conferencia magistral. Así que nos vemos en un ratito. Muchas gracias.